Hay un punto en la vida en el que el cansancio deja de sentirse físico y se vuelve existencial. No es solo que estés agotado, es que todo parece perder sentido al mismo tiempo. Te levantas, cumples, sigues, pero algo dentro de ti empieza a preguntarse en silencio si todo este esfuerzo realmente vale la pena. Y es ahí donde aparece una voz peligrosa. No grita, no amenaza, no empuja, susurra, te habla con calma, con lógica, incluso con ternura. Te dice que ya hiciste suficiente, que no tienes que demostrar nada más, que descansar para siempre de esta lucha sería comprensible, y precisamente por eso es tan peligrosa. Esa voz no se presenta como derrota, sino como alivio. Se disfraza de autocuidado, de compasión, de sensatez, pero hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Hay rendiciones que no te liberan, solo te anestesian. Te quitan el dolor inmediato, sí, pero te dejan una herida más profunda que no sangra, y por eso tarda años en notarse. No es el mundo el que te cobra el precio de rendirte, eres tú. Es tu propia conciencia, preguntándote una y otra vez qué habría pasado si hubieras resistido un poco más. La historia humana está llena de personas que no fracasaron por incapacidad, sino por agotamiento emocional. Personas brillantes que no dejaron de creer porque fueran débiles, sino porque estaban cansadas de no ver resultados, porque la incertidumbre pesa más que el fracaso al menos es concreto. La incertidumbre te obliga a seguir caminando sin garantías, sin aplausos, sin mapas, y el cerebro humano odia eso. Prefiere una certeza dolorosa antes que una esperanza prolongada. Aquí hay algo que debes entender con claridad. No todo lo que se suelta es una pérdida, pero no todo lo que se abandona estaba destinado a morir. Existe una diferencia profunda entre dejar ir algo que ya cumplió su ciclo y abandonar algo que todavía estaba formando el tuyo. Esa diferencia no siempre es evidente cuando estás cansado. De hecho, cuando estás exhausto, todo parece una mala idea. Por eso muchas decisiones irreversibles se toman en estados temporales. Y ese es uno de los errores más caros que un ser humano puede cometer. Piensa en tu propia vida, no de manera superficial. Piensa de verdad. Recuerda un momento en el que estuviste convencido de que no ibas a poder seguir. Un punto en el que sentías que habías llegado al límite absoluto. Y sin embargo, de alguna manera seguiste. No porque tuvieras respuestas, no porque supieras cómo iba a terminar, sino porque simplemente diste un paso más. Y hoy ese momento ya no te define como una herida abierta, sino como una prueba de lo que eres capaz de soportar. Eso no es casualidad. Eso es evidencia. El problema es que la mente humana tiene una falla crítica. En el momento de mayor dificultad olvida su propia fortaleza. El dolor presente borra la memoria del dolor superado. La desesperanza actual distorsiona por completo la visión del futuro. Cuando estás en el fondo, tu mente no puede imaginar la superficie. No porque no exista, sino porque emocionalmente estás incapacitado para verla. Eso no es una opinión, es neuropsicología básica. Por eso no debes confiar ciegamente en tus conclusiones cuando estás agotado. Un sueño verdadero no es una fantasía ingenua. No es un capricho. Es una señal interna de tu potencial no explorado. Es una conversación silenciosa entre quien eres hoy y quien podrías llegar a ser. Y cuando abandonas ese sueño, no solo renuncias a un objetivo externo, renuncias a conocerte, renuncias a una versión de ti que nunca sabrás si habría existido. Ese vacío no siempre se manifiesta como tristeza evidente. A veces se manifiesta como una vida funcional, correcta, segura, pero inexplicablemente insatisfactoria. He visto personas que lo lograron según todos los parámetros externos y aún así viven con una incomodidad silenciosa. No están mal, pero tampoco están vivos por dentro. Cumplen roles, mantienen estructuras, pero sienten que están actuando en una vida que no eligieron conscientemente. Y esa sensación no se debe a lo que hicieron, sino a lo que dejaron de intentar. La inautenticidad no destruye de golpe, desgasta lentamente. Ahora seamos brutalmente honestos. Luchar por algo que importa duele. No es inspirador la mayor parte del tiempo. Es incómodo, ingrato y solitario. Implica avanzar sin garantías, trabajar sin reconocimiento y sostenerte cuando nadie más lo hace. Implica decepcionar expectativas ajenas y sacrificar comodidades inmediatas por algo que ni siquiera puedes explicar con claridad. Y sí, existe una vida más fácil, una vida sin riesgos grandes, sin sueños exigentes, sin fricción constante. Esa vida existe y tiene su propia recompensa, pero también tiene su costo. Ese costo es nunca descubrir de qué estás hecho realmente. Las personas no se arrepienten en el final de su vida por haberlo intentado y fallado. Se arrepienten de no haberlo intentado, porque el fracaso enseña, cierra ciclos,
da información. La renuncia prematura no enseña nada, solo deja preguntas abiertas. Y las preguntas sin respuesta son las que más pesan con el tiempo. Entonces, ¿cuándo perseverar y cuándo soltar? La respuesta no está en el miedo ni en el cansancio, está en la observación honesta. Pregúntate si el dolor que estás experimentando te está transformando o solo te está vaciando. Pregúntate si sigues aprendiendo, adaptándote, creciendo, aunque el avance sea lento. Pregúntate si sigues conectado con la esencia del sueño o si solo te aferras por orgullo. Y sobre todo, pregúntate esto cuando estés descansado, no cuando estés roto. Renunciar a un método no es renunciar al destino. Cambiar de estrategia no es traicionarte. La rigidez destruye más sueños que el fracaso. La perseverancia verdadera es flexible. Ajusta, aprende, se mueve. No se queda golpeando el mismo muro esperando un milagro. Sigue avanzando, aunque tenga que cambiar de ruta. Y hay algo más profundo aún. Cada vez que eliges continuar, no solo avanzas externamente, fortaleces algo interno, algo que no se ve, pero se siente. Llámalo carácter, resiliencia, identidad. Ese músculo invisible se transfiere a todas las áreas de tu vida. Aprender a no rendirte en una cosa te enseña a no rendirte en muchas. No se trata de sufrir por sufrir, se trata de no traicionarte por comodidad, de no tomar decisiones permanentes desde estados temporales, de no permitir que el cansancio tenga la última palabra sobre tu destino. No puedo prometerte resultados específicos. La vida no funciona así. Pero hay una certeza absoluta. Rendirte garantiza que no llegarás. Continuar al menos te mantiene en juego. Y a veces, estar en juego es todo lo que necesitas para que algo cambie. Cuando mires hacia atrás, no querrás ver una vida sin heridas. Querrás ver una vida con sentido, con intentos reales, con batallas peleadas, con decisiones tomadas desde la conciencia, no desde el miedo. Así que decide con claridad. No desde la desesperación, no desde la comodidad. Decide desde ese lugar profundo donde sabes quién eres y qué te importa de verdad. Y luego vive con esa decisión, sin lamentos. Porque una vida vivida con honestidad interna, incluso con errores, siempre será más digna que una vida abandonada antes de tiempo. Al final todo se reduce a una verdad incómoda que la mayoría evita mirar de frente. Tu vida no se define por lo que soñaste, ni por lo que planeaste, ni siquiera por lo que lograste. Se define por las decisiones que tomaste cuando estabas cansado, confundido y tentado a rendirte. Ahí es donde se revela quién eres realmente. No en los días buenos, no cuando todo fluye, sino en esos momentos silenciosos en los que nadie te ve y tienes que decidir si sigues o abandonas. Esas decisiones no siempre cambian el mundo exterior de inmediato, pero cambian algo mucho más importante, la relación que tienes contigo mismo. Porque vivir no es simplemente existir con comodidad. Vivir es sostener la tensión entre lo que eres hoy y lo que sabes que podrías llegar a ser. Y esa tensión duele, siempre duele. No hay forma elegante de decirlo. El crecimiento real no es cómodo, no es ordenado y casi nunca es reconocido en el momento. Es torpe, solitario y lleno de dudas. Pero también es el único camino que te permite mirarte al espejo sin bajar la mirada. La verdadera tragedia no es fallar. La verdadera tragedia es construir una vida entera alrededor de decisiones que no fueron tuyas, tomadas solo para evitar el miedo, el juicio o la incomodidad. Con el tiempo el cansancio pasará. Las emociones se calmarán. Las circunstancias cambiarán. Pero hay algo que no desaparece tan fácilmente. La sensación de haber sido honesto contigo mismo. ¿O no? Esa sensación te acompaña durante años. Está presente en los momentos de silencio, en las noches largas, en las mañanas en las que todo parece estar bien pero algo no encaja del todo. No es culpa, no es tristeza evidente. Es una pregunta muda que aparece sin avisar. ¿Viví de verdad? ¿O solo sobreviví? No necesitas tener todas las respuestas ahora. Nadie las tiene. No necesitas garantías, ni promesas de éxito, ni certezas absolutas. Lo único que necesitas es claridad suficiente para no traicionarte, para no tomar decisiones definitivas desde estados temporales, para no confundir descanso con rendición, ni prudencia con miedo, para recordar que cambiar de estrategia no es abandonar tu esencia, y que soltar lo que ya no sirve no significa renunciar a quien estás destinado a ser. Habrá días en los que seguir no se sentirá heroico, se sentirá pesado, absurdo, incluso inútil. Y aún así, esos días cuentan más de lo que imaginas. Porque cada vez que eliges continuar con honestidad, aunque sea un paso pequeño, estás entrenando algo dentro de ti que no se rompe fácilmente.
Estás construyendo una identidad. Y esa identidad, con el tiempo, se vuelve más fuerte que cualquier circunstancia externa. Cuando llegues al final de este camino y todos llegamos algún día, no te preguntarán cuántas veces dudaste. Te preguntarás si fuiste fiel, si hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento, si te atreviste a escuchar esa voz interna que no gritaba pero insistía. Y si la respuesta es sí, entonces incluso los errores habrán valido la pena. Incluso las caídas tendrán sentido, porque habrás vivido desde la verdad, no desde la comodidad. Así que sigue, no porque sea fácil, no porque esté garantizado. Sigue porque tu vida es el único espacio en el que puedes responder a la pregunta de quién eres. Sigue porque rendirte puede darte alivio, pero continuar te da identidad. Sigue porque hay versiones de ti que solo existen al otro lado del esfuerzo sostenido. Y aunque nunca llegues exactamente a donde pensabas, llegarás a algún lugar mucho más honesto. Decide con conciencia, camina con valentía. Descansa cuando sea necesario, pero no abandones lo que todavía tiene vida. Y cuando el miedo vuelva, porque volverá, recuérdate esto. No estás aquí para vivir una vida pequeña, segura y silenciosa. Estás aquí para vivir una vida que, cuando la mires hacia atrás, puedas reconocer como verdaderamente tuya. Eso es todo. Y eso es suficiente.